La mesa de análisis de los martes. David Parra, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Juan Carlos. Buenos días y buenos días, Norman. Buenos días a la audiencia de Reporte 100. Norman Navarro, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, aquí andamos. Buen día para Hermosillo, para Ciudad Obregón. Buen día, Sí. profe. Buen día. No me puedo acordar de la palabra cuando dices que manoseas algo mucho tiempo, que la tienes en la mano muchas horas. La peloteas mucho. La peloteas mucho. Pues así parece que, bueno, eso es, la peloteas mucho, ¿no? Peloteas mucho, ¿no? Sí. Así parece que está la propuesta de reforma electoral, muy peloteada, ¿no? Pues es que... Y no la sueltan. Es mucho lo que está en medio. Sí. Se aventó la presidenta la comisión con muchas cosas al mismo tiempo. Y está muy bien lo que dices, la pelotean porque está muy caliente, es una papa muy caliente. Obviamente ya mucha gente se le está haciendo para atrás, de los que habían dicho que sí, ahora se le están haciendo para atrás. Creo que va a haber un plan B y un plan C ahí. Es obvio que la presidenta tiene otros planes abajo de la mesa y lo sabe manejar de una manera muy fina. Y por eso está como dosificando. Hay quejas ya de que les están hablando a 2 que 3, que dicen que los están presionando, yo siento más que todo que los están instruyendo. La gente afuera tiene una idea de lo que deben de ser los partidos y las elecciones, pero creo que los políticos y los partidos tienen otra idea. Y quieren que la idea sea la que ellos dicen, no lo que la gente dice. También hay una expresión popular que dice que cuando manoseas tanto algo, lo echan a perder. Lo manosearon tanto que lo echaron a perder. Y creo que tiene mucho contenido, mucha sabiduría. En primer término diría que es una reforma que no conocemos. Una iniciativa de reforma que no conocemos. No está el texto presentado. No, solamente un PowerPoint de 10 puntos que la presidenta la semana pasada hizo públicos en la mañanera, pero pues que no tiene ningún sustento de carácter formal. Es decir, pueden ser esos 10 puntos o puede ser ninguno de los 10 puntos. Luego entonces estamos en el terreno de la especulación, en donde se argumenta que es una ley que representa la aspiración de la ciudadanía. Pero yo no conozco ningún proceso de consulta serio, aparte de las payasadas que hizo Pablo Gómez, pisoteando su propia historia de una manera escandalosa y poniéndose en evidencia como alguien que no respeta ni sus orígenes. No existe ninguna consulta pública que le dé sustento a las afirmaciones de la presidenta, porque si se refiere a que al votar por ellos se votó por esta iniciativa, pues es una falacia, es algo que no tiene mayor sustento ni contenido. Los partidos la descalifican como ley Maduro, los partidos de oposición. ¿Por qué? Porque están advirtiendo que en lo que se conoce, de manera informal, insisto, lo que se pretende es debilitar al sistema electoral, quitarle recursos al INE, desaparecer un recurso muy importante que tiene razón de haberse constituido a partir de los fraudes electorales recurrentes que vivió este país y que quienes hoy gobiernan fueron los impulsores de su creación, entre muchas cosas que tiene la ley actual, con la que ellos suben al poder por una escalera que se llama democracia y hoy le están pegando con un hacha para acabársela. Pretenden modificar el método de asignación proporcional, que eso tiene una historia con la representación de las minorías, con esas expresiones de carácter social que antes salieron a la vida pública contra un sistema, el sistema priista, que no les permitía ocupar espacios porque las elecciones estaban controladas desde la Secretaría de Gobernación. Y entonces pues hacían lo que les da la gana. El último experimento de eso fue aquella donde Bartlett dejó caer el sistema y Cuauhtémoc Cárdenas pierde ganando. Y cosas como esas ocurrieron recurrentemente, se crea el INE y se van creando una serie de subproductos a partir del INE, como como el del PREP, como las instituciones internas para garantía
de equidad, la participación de las representaciones de los partidos, pero también en el transcurso se va pervirtiendo y se convierte en un reparto de posiciones partidistas en donde lo último que está representada es la ciudadanía. De tal manera que esta es una reforma electoral de partidos, no de la sociedad en su conjunto, y lo vamos a ver al momento de que se presente, y esperemos que no la presenten al fast track, sin haber pasado por las revisiones necesarias entre los actores políticos, sobre todo la sociedad civil, más que los partidos, porque de otra manera, pues esto es empoderar a los partidos más de lo que ya están, y sobre todo al partido en el poder. Es decir, podemos interpretar que lo que se busca con esto es someter a la oposición y perpetuarse en el poder, como lo hizo el dinosaurio aquel que terminamos por tumbar después de padecerlo por décadas. ¿El futuro de la democracia mexicana o el futuro de las reglas electorales, Norman, están en manos del Verde y del PT? No, yo siento que están en manos de la ciudadanía. Pero los que ciudadanía votan son los verdes y los petistas en las cámaras para que pase una reforma constitucional. Así es, pero quien tiene el orden en este país es la presidenta. Muchas personas que votaron por ella confían en que las cosas van a seguir cambiando. Sí, aunque esto signifique para el PT o para el Verde su desaparición. Yo siento más que, y no sé si leyeron a Viri Ríos, la columna de Viri Ríos, creo que es muy acertada. Como mujer, creo que piensa más como mujer, así como la presidenta. Muchas veces los hombres no tenemos esa capacidad de las mujeres de tener los dos hemisferios funcionando al mismo tiempo. Los hombres nada más usamos o el izquierdo o el derecho. Los hemisferios cerebrales. Pero Viri Ríos lo aclara muy bien. Esto es una prueba de fuego para el Partido del Trabajo y para el Partido Verde, para ver si es cierto que son los aliados o es la simulación de aliado que ahora se está haciendo para atrás. Y ahí en esa prueba, y acuérdate lo que pasó al principio cuando entró la presidenta, que dijeron, no, a esta la va a mandar el expresidente López Obrador, a esta la va a mandar el hijo de López Obrador, a ella la va a mandar el presidente del Senado, el presidente de los diputados. Yo no veo que la estén mandando otros. Yo veo que está ella tomando junto con su equipo las decisiones y está siendo muy, muy tajante. No me queda ninguna duda en que Viri Ríos tiene mucha razón, porque las mujeres alcanzan a ver lo que hacen otras mujeres. Y eso es lo grandioso, que ahora que tenemos una presidenta, ellas saben cómo juegan. Y te voy a decir una cosa, es la prueba de fuego para el Partido del Trabajo, que de hoy en adelante o te comportas como la gente quiere, o vas a desaparecer. Y esto va a ser histórico. El punto es nodal, porque de aquí en adelante, si el Partido del Trabajo, porque si te fijas, el Partido Verde ya dijo, no, pues ya estamos de acuerdo en 90-95% de las cosas. Ya dijeron, no, es que es lo que quiere la gente. O sea, esa falacia que nos quieren platicar, comentabas lo del, ¿cómo se llama? El desplegado. El desplegado Beltrones La Bastida. O sea, yo estoy viendo también, yo vi lo mismo ayer que estábamos comentando, le digo, bueno, es la gente que dice que ha luchado por la democracia, y yo no veo que haya luchado por la democracia. Yo veo gente que ha luchado por puestos, por tener dinero y por tener el poder. Yo nunca los vi trabajando por la gente en realidad. Si estás hablando de Beltrones, ya alguna vez les dije, oye, ¿qué no era la persona que andaba de la mano con Raúl Salinas de Gortari, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, cuando venían a ver los negocios de Raúl aquí en Sonora? ¿Qué no era la persona que andaba en la Dirección Federal de Seguridad? Él dice que no, pero ahí está en el Archivo General de la Nación, está su credencial, que obviamente era de los que le pasaban información a la Dirección Federal de Seguridad sobre lo que pasaba en la UNAM, cuando los conflictos estudiantiles, cuando la guerra sucia, ahí estaba en medio él. O sea, ahora salirnos a decir que él es luchador por la democracia, por favor, o sea,
que no nos quieran engañar, después de que estuvo prácticamente de vicepresidente con Calderón, que prácticamente hacía y decía y movía, ahora que no puede mover nada y no puede decir nada, pues sí, va a decir que lucha por la democracia. semana que te regresa al Senado, Beltrones, por cierto. Regresa. No, que regrese que regrese lo que se llevó, pero aquí al Estado. Acuérdate que cuando entra Beltrones, dice, están todas las calles destrozadas, vamos a arreglarlas. Y en la arreglada fueron miles de millones y luego metieron mucho de ese dinero al FOBAPROA. Acuérdate que fue cuando se hizo lo del Vado del Río y se hizo la Sauceda. Después la Sauceda se queda tirada y después no sé con qué cara viene y dice que qué bárbaro que está tirada la Sauceda. Oye, pues ¿y cuánto dinero se llevaron? Dice Viri Ríos que la reforma electoral nació muerta, es lo que dice Viri Ríos, y que lo que pretende la presidenta no es su aprobación, sino marcar un antes y un después en la relación de Morena con sus aliados. Sugiere que estamos ante una propuesta que nació muerta a sabiendas del Ejecutivo, funcionando más como una herramienta de deslinde político que como un cambio normativo inminente. Bueno, llega el momento en que los aliados te estorban. El poder que ha logrado Morena lo puedes ver reflejado en el financiamiento que recibe. Mientras el Partido Verde recibe 870 millones de pesos, el PT 700 millones de pesos, Morena recibe 2.700 millones de pesos en prerrogativas partidistas. En esa proporción, pues tú lo que puedes ver es que, pues, ¿de qué te sirven? O sea, son marginales. Su existencia y su participación en la alianza es marginal, a pesar de que ellos fueron pieza fundamental para el ascenso de Morena e incluso para el asalto, que se convirtió la sobrerepresentación en el Congreso, donde fue fundamental su presencia ahí. Pero la política no es ni de gratitud ni de lealtades, la política es pragmatismo puro. Y ese pragmatismo no incluye al ciudadano. Este es un asunto de pandillas. Las pandillas partidistas, que son todas, bien hizo el recuento Norman ahorita de estos personajes que en todo caso, lo que se les puede reconocer es que ellos fueron pieza fundamental para transformar el modelo electoral, porque ellos estaban en ese poder que se dio terrenos, que creó instituciones, que abrió la oportunidad para que los que hoy presionaban de distintas maneras llore y llore por cuanta cosa que ocurría en materia electoral, con razón o sin ella, una vez que llegan al poder, quieren echar abajo todo lo que generó su llorona participación histórica, argumentando causas de la sociedad civil, pero para terminar, en una ley electoral vigente aún, que solamente considera las prerrogativas de los partidos, y no me refiero al dinero. Sí. Nosotros vivimos en una partidocracia donde tu opinión no cuenta. ¿De qué no habla esta reforma? No habla, por ejemplo, de la obligación que deberían tener cada uno de nuestros representantes populares para ir a dejar un voto mandatado. Ellos hacen lo que les da la gana, y todavía peor, en el concepto de bancada, que en realidad es pandilla, quien disiente va para afuera. Así sea diputado, que represente al distrito fulano de tal y que haya ganado por mayoría como Lili Telles, al momento que disiente con los jefes de la pandilla, va para afuera, ganó por mayoría. En 18. El 18. No, se salió después. En 18. Y es solamente una referencia, no es la única, pero sé que es la que levanta llaga, pues, ¿no? Pero es el caso. Lo otro que no está ocurriendo aquí es hablar del tema del financiamiento de partidos por parte de grupos de la delincuencia, que se han convertido hasta en gobierno. Presumen de uno de allá de Tequila. Y que tuvo consecuencias porque se metió con una transnacional, pero que además le estaba pagando cuota mensual al cártel Jalisco Nueva Generación para poder ser gobierno, ligado con Morena o gobierno de Morena. Pero ese caso se repite en muchas partes de la República. Contra eso no va esta reforma, ni siquiera lo menciona el discurso oficial. Si tú oyes los debates de los representantes de Morena con los de la oposición, ellos hablan
de dinero en efectivo, mientras los otros le dicen, oye, por ejemplo, el reto que le plantea el dirigente del PAN a la dirigente de Morena, es decir, está bueno, sí hago lo que tú quieres, pero ustedes entonces van a legislar para que se sancione severamente, hasta con la pérdida del registro, a un partido político que reciba dinero del narcotráfico. No hay respuesta. Y eso no se está discutiendo de ninguna manera. Y si tú le preguntas al ciudadano que dice representar la presidencia, esta mujer iluminada que tenemos por presidenta, si le preguntas a ese pueblo que dice representar, la gente va a decir que les quiten el registro. Doble contra sencillo, quien me lo quiera apostar. Sí, a ver, si en los años 70 el PRI ideó una reforma electoral para que hubiera válvulas de escape y que las minorías tuvieran representación, o el PRI fue poco a poco cediendo terreno para distensar la situación, distensar es, ¿no? O sí, distensar. Sí, la situación política en nuestro país. Ahora, Morena, ¿pretende cerrar esas válvulas de escape? Es que obviamente esas válvulas de escape funcionaron, así como dices tú, en los 70s. Ya estamos a cuántos años, cuántas décadas han pasado. Ya no están funcionando. Funcionaron y no fueron propuestas ni por el PAN, ni por los partidos socialistas, no. Fueron propuestas por el mismo PRI, sí, para mejorar su imagen. O sea, volvemos a repetir, nos han platicado la historia de que estos partidos de oposición cambiaron la legislación electoral. No es cierto, eso se los platicaron. Obviamente ya mucha de la gente que nos tocó ver muchas de esas cosas ya se han muerto, y los que siguen vivos no van a querer aceptar que la realidad fue que la legislación electoral se cambió desde la Presidencia de la República y desde la Secretaría de Gobernación. Así han sido los cambios. No es cierto, es falso. Y tan es falso, mira, que cuando dicen que el PAN como oposición cambió muchas cosas, ¿quién es el otro que firma el desplegado? Fueron La Bastida, Beltrones, Alcocer, no me acuerdo cómo se llama el nombre. El otro. Lorenzo Córdoba. ¿Quién? No. No, pues ya dilo. Del PAN. Francisco La Bastida. No, el del PAN. El del PAN. ¿Quién? Diego Fernández Ceballos. Diego Fernández de Ceballos. Diego. O sea, ¿cuánto tiempo nos engañó Diego Fernández de Ceballos diciendo que él era oposición y que él hacía propuestas? Y eran las propuestas que le pasaba a Carlos Salinas de Gortari por abajo de la mesa, haciéndose pasar por oposición. Mira, te la platico muy rápido. Que un partido tenga, que algún miembro o algún alcalde tenga ligas con el narcotráfico, no me voy muy lejos. Al principio de Vicente Fox, Atizapán de Zaragoza, el alcalde tenía ligas con el narcotráfico. Nadie se escapa, Norman. No, nadie se escapa, por eso te digo. Entonces, si finalmente ya está legislado. El asunto es el grado en el que estamos ahorita instalados. Ese es el problema. Ya desde antes venía. Ese cuento que te quieren platicar ahorita. No, antes había equilibrio por parte de los gobiernos con la maña. Es decir, la maña se subordinaba. Ahora vemos gobiernos subordinados e intervenidos. Eso es lo grave de esto. Porque eso no va a parar. La maña antes era el mismo de gobernación, el mismo presidente. Sí, pero tenían la batuta. Acuérdate que Miguel de la Madrid hace unas declaraciones en una ocasión. Hace unas declaraciones a Aristegui y le dice, sí, Raúl Salinas de Gortari manejaba todo. Y después, inmediatamente, Carlos Salinas se defiende y dice, no, lo que pasa es que don Miguel de la Madrid ya está medio malito de la cabeza, ya no. Y el mismo Miguel de la Madrid lanza un comunicado y dice, no, estoy malito. Ya no, sí, estoy malito. Me vi bastante malito, tengo problemas de salud. Entonces, cuando revelan lo que ya sabíamos, que Raúl Salinas de Gortari manejaba todo, te vuelvo a recordar, Manlio Fabio Beltrones recibía personalmente a Raúl Salinas de Gortari aquí en el aeropuerto y todavía se daba el lujo de mandar la fotografía de Comunicación Social para que se publicara en el Imparcial, y era publicación pagada, no era publicación de información. Cuando detiene a Raúl Salinas de Gortari en la presidencia de Zedillo, Ernesto Zedillo, obviamente la primera foto que sacamos fue esa. Yo me acordé, dije, en el archivo hay una foto
de estos caminando, placeándose en el aeropuerto, riéndose muy a gusto. Mira, salió en primera plana la Eso foto. ocurre actualmente. No, por eso. Noroña. A ver, espérame. Déjame ¿cómo se llama? terminarte de platicar Anaya. la anécdota. Tú los ves agarrados de la mano. Déjame ¿verdad? terminar de platicar la anécdota. Y obviamente cada vez que volvía a salir un asunto de Raúl Salinas de Gortari, saquen la foto de archivo y pum, se publicaba. Y pum, se publicaba. Llegó un momento en que Beltrones contacta a alguien en el Imparcial y el acuerdo era que la foto desapareciera. Y esa persona desapareció la foto del archivo del Imparcial. ¿Y quién la desapareció? ¿Quién fue? No sé, pero Martín Holguín me platicó que dijo, no, pues es que Beltrones ya estaba harto de esa foto. Cambia Obviamente, nada más de actores. Ramírez pues, Cuevas ahorita hace cosas como esas y peores. Julio Scherer lo acaba de ventanear. A Es ver. decir, ese es mi punto justamente. Sí. Mm, Cada época tiene sus personajes. Exactamente. Ahora, Claro. creo que es Corruptos, fundamental pues, decir, claro. el tema de la representación proporcional Ujú. vale mucho y a la vez no vale nada. Porque tú dime qué hacen los diputados plurinominales. Someten a los de mayoría. Aquí las voces que cuentan, tienes 500 diputados, pero son 5 o 6 los que tienen la voz y la representación de todo. Ahorita lo decía, el que se revela va para afuera. Entonces, ¿de qué nos sirven ni los plurinominales ni los de mayoría? Si con 10, 20 diputados ya tenemos lo que se necesita para hacer lo que se está haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque no nos representan. Ese es el problema más grave. Y si te vas a la parte de las complicidades entre partidos, bueno, yo creo que no hay que escatimar que estos farsantes como Diego Fernández de Ceballos, como el propio Beltrones, que representaba el ala dura del poder, ellos fueron parte de la construcción del sistema actual que le abrió la puerta a los que hoy gobiernan y no pierdas el foco, Norman. Los que hoy gobiernan están socavando la escalera por donde subieron para que otros no suban y que nos duren otros 70 años en el poder. ¿Por qué? Porque ahora, porque ya no hay lana más que comprometer. Si ves las finanzas públicas del país, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, 1 hora diaria del servicio de la deuda cuesta 180 millones de pesos. El PREP cuesta 200 millones de pesos, 1 hora de deuda externa, de intereses de deuda externa, 1 hora. Y dicen, no, es que vamos a abaratar las elecciones porque sale muy caro el PREP. Sí, cómo no. El costo en 2026 de los caprichos de López asciende a 100,000 millones de pesos entre el Tren Maya, el AIFA, lo que le falta por construir a la refinería y otras, Mexicana de Aviación. Ahí son 100,000 millones de pesos nada más. ¿De qué estamos hablando? ¿De ahorrarle al INE o de socavar al Instituto Electoral? ¿Para qué? Para controlar las elecciones desde gobernación como se hacía antes. Esto es una involución que no debemos permitir y que nos vengan con el cuento de que quieren ahorrar recursos. Es una mentira. Están tirando el dinero de los mexicanos. Son los peores empleados que hemos tenido. Y curiosamente ni los podemos auditar ni los podemos controlar porque ellos se escudan en cuanto pretexto para no ser transparente. Socavaron el Instituto de Transparencia, lo que no pueden justificar lo reservan por razones de seguridad para 5 o 10 años y nos están viendo la cara. Definitivamente esta intención de modificar la ley electoral, que no viene a instancias de la sociedad civil ni de la oposición, viene desde el propio poder, cuando se había visto. ¿Cómo vas a ir en contra del sistema con el que te empoderaste, supuestamente para mejorarlo, cuando estás haciendo exactamente lo contrario? Bueno, con eso cerramos porque ya es tiempo. Gracias, Vale. Norman Navarro. Gracias, David Bonito Parra. día para Gracias. todos. Que les vaya muy bien. Buenos días.